Vete. Solo la familia puede estar aquí. Mi padre me dijo eso en la boda de mi propia hermana después de que yo había pasado 18 horas en un avión para estar allí. Estaba de pie sobre un camino de grava bordeado de peonías blancas, con el equipaje de mano todavía en la mano, escuchando a un cuarteto de cuerdas tocar a través de las puertas de un lugar al que no se me permitía entrar. Mi madre estaba 2 pasos detrás de él y no dijo nada. 3 días después, me llamó por una factura de $38,000 con mi nombre, por una boda a la que no se me permitió asistir. Lo que dije después la dejó completamente en silencio. Antes de continuar, por favor tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja tu ubicación y la hora local en los comentarios. Me encanta saber dónde están todos ustedes. Mi nombre es Atena. Tengo 34 años. Trabajo en consultoría de cumplimiento en Londres. Ahora, déjame llevarte 4 meses atrás, al día en que recibí una invitación de boda en la que nunca debí haber confiado. Al crecer en el hogar Sinclair, había 2 versiones de la infancia ocurriendo bajo un mismo techo. Estaba la versión de Paige, la que incluía vestidos de baile y un Honda Civic usado esperándola en la entrada de la casa en su cumpleaños número 16, pagado por un padre que la llamaba mi pequeña estrella sin el menor rastro de ironía. Y estaba la mía, la versión en la que llené mis propias solicitudes universitarias en la biblioteca pública porque nadie me recordó que se acercaban las fechas límite. Mi padre, Gerald, dirigía una pequeña tienda de suministros de construcción en el lado sur de Charlotte. Hablaba de ella como si fuera un imperio. En realidad, era un edificio de bloques de cemento con un techo que goteaba y 3 empleados de medio tiempo que nunca se quedaban más de una temporada. Mi madre, Donna, mantenía la casa y mantenía la paz, lo que en su mayoría significaba estar de acuerdo con todo lo que Gerald decía y redirigir cualquier tensión hacia el camino de menor resistencia. Ese camino solía ser yo. Paige era 5 años menor, encantadora sin esfuerzo, y realmente creía que el mundo se acomodaba a su alrededor porque se lo merecía. No lo digo con amargura. Lo digo porque es el principio operativo del que creció todo lo demás. Me fui de casa a los 18 con una beca parcial para la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y una cuenta de ahorros que había construido con tarifas de tutoría. Nadie me llevó al campus. Nadie me ayudó a mudarme. No esperaba que lo hicieran. Hace 7 años, a los 27, acepté un puesto en Whitfield and Crane Consulting en Londres. Análisis de cumplimiento, el tipo de trabajo en el que lees contratos línea por línea, buscando lo que no encaja. Era buena en eso. Había estado entrenándome para ello toda mi vida sin saberlo. Compré un apartamento de una habitación en Canary Wharf. Pequeño, limpio, mío. Cada metro cuadrado pagado con dinero que yo gané. Yo no dejé el hogar. El hogar me dejó a mí primero. La invitación llegó un martes a finales de septiembre, dentro de un sobregrueso color crema con una dirección de remitente estampada en relieve, papelería de Crane & Company. Reconocí el peso. Alguien había gastado dinero de verdad en esto. Dentro, una invitación formal a la boda de Paige Sinclair y Tyler Redmond, que se celebraría en el Whitmore Estate, en Charlotte, Carolina del Norte. 14 de diciembre, etiqueta opcional. El Whitmore Estate. Lo busqué. Un lugar estilo plantación restaurada con candelabros de cristal, jardines de boy perfectamente cuidados y un precio inicial de $25,000. Para una familia que no podía permitirse arreglar el aire acondicionado en la tienda de suministros de construcción, esto era un exceso. Lo que me detuvo fue la nota que Paige había incluido dentro, escrita a mano en una tarjeta aparte, su letra redondeada. No estaría completo sin ti. Por favor, ven. P. 7 años. En 7 años, mis padres me habían llamado exactamente cuando necesitaban algo. Una pregunta sobre ser codeudora. Gerald se retractó rápidamente. Una opinión sobre una factura médica. Donna quería que la tradujera. Paige llamaba en los cumpleaños. A veces, en Navidad, era un mensaje grupal. Y ahora esto. Una invitación y una nota personal. Una petición que sonaba casi como si significara algo. Reservé el vuelo ese mismo fin de semana. Londres Heathrow a Charlotte Douglas, clase económica, $1,400 ida y vuelta. Me dije a mí misma que no iba porque hubiera perdonado nada. Me dije que quería ver si habían cambiado. Hay una diferencia entre el perdón y la curiosidad. Yo me aferraba a la segunda con ambas manos. Rachel Torres, mi amiga más cercana de la universidad, ahora asistente legal en Barnes & Whitfield en Charlotte, me envió un mensaje cuando se lo conté. ¿De verdad vas a ir? Movimiento arriesgado. Debería haber prestado atención a su tono. Aterricé en Charlotte Douglas un viernes por la tarde en diciembre. La terminal olía a cinnamon y combustible de avión, y todo se sentía a la vez familiar y ajeno.
El acento de los agentes en la puerta, la humedad que se pegaba incluso en invierno. Recogí un coche de alquiler en el mostrador de Hertz y conduje hasta el Hilton Garden Inn cerca del distrito universitario. Nunca me quedaba en la casa de mis padres cuando visitaba. Eso había sido así durante años. Ya nadie lo cuestionaba. Desde la habitación del hotel, llamé a Paige. Sonó 5 veces. Hola, dijo con un tono demasiado alegre. Llegaste. Acabo de registrarme. ¿Hay algo que deba saber para mañana? Solo llega al lugar a las 2. La ceremonia empieza a las 3. Su voz tenía ese tono cortado, el tipo que indica que alguien está en una habitación con otras personas y no quiere decir mucho. Tengo que irme. Cosas del ensayo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Luego llamé a mi madre. Donna contestó en el segundo tono y lo primero que dijo cayó como una piedra en agua quieta. Oh, ¿de verdad viniste? Pensé, bueno, el vuelo era tan largo. Supuse que cambiarías de opinión. Me senté en el borde de la cama del hotel, con mi gabardina Burberry puesta, la maleta Rimowa todavía de pie junto a la puerta, y dejé que esa frase se asentara. No dijo que se alegraba. No dijo que me vería mañana. Dijo que pensó que no aparecería. Le dije que estaría en el lugar a las 2 y terminé la llamada. Algo no estaba bien. Podía sentirlo de la misma manera en que sientes un cambio en la presión de la cabina. Nada visible, solo un cambio que hace que te zumban los oídos. No dormí bien esa noche. Sábado, 14 de diciembre. Llevaba un vestido azul marino ajustado que había comprado en Regent Street exactamente para esta ocasión. Tacones bajos, pendientes de perla, nada llamativo, solo lo suficiente para decir que pertenecía a algún lugar sin esforzarme demasiado en demostrarlo. El Whitmore Estate estaba al final de un largo camino de grava bordeado de magnolios desnudos adornados con luces blancas. A través de las altas ventanas frontales, podía ver el parpadeo de los candelabros. Un cuarteto de cuerdas afinaba. Algo de Pachelbel flotaba sobre los setos de buey. Mi padre estaba de pie en la entrada. No dentro saludando a los invitados. No en el altar esperando a Paige. De pie afuera, sobre la grava, con las manos en los bolsillos de un chaleco gris oscuro que nunca le había visto antes. Junto a un Cadillac Escalade alquilado que todavía tenía la placa del concesionario. Me vio acercarme y dio un paso al frente. Athena, tienes que irte. Dejé de caminar. Disculpa. Solo la familia puede estar aquí. No estabas invitada. Le mostré la invitación. La invitación real de Cranean Company, estampada en relieve, con mi nombre. Tengo la invitación aquí mismo, papá. Eso fue un error. No deberías haber venido. Miré por encima de su hombro. A través de las puertas de cristal, podía ver a Paige con un vestido blanco de Vera Wang, riendo con una dama de honor. Donna estaba cerca de la entrada con un vestido lavanda de madre de la novia, observándonos a través de la ventana. No salió. No saludó. Papá, no hagas una escena. Los invitados están adentro. Vete. No supliqué. No lloré. No delante de él. Me di la vuelta, arrastré mi maleta Rimowa por la grava y caminé hacia el coche de alquiler. No lloré hasta que las puertas estuvieron cerradas y el motor encendido. Y aún así, no lloré por la boda. Lloré porque me había permitido tener esperanza. De vuelta en el Hilton, me senté en la cama con el mismo vestido azul marino, los zapatos aún puestos, y me quedé mirando la televisión en silencio durante lo que pudo haber sido una hora. La habitación olía a limpiador industrial de alfombras y al saquito de lavanda que siempre llevo en mi equipaje de mano. Un mundo lejos de los candelabros y de Pachelbel. Llamé a Rachel a las 8. ¿Hicieron qué? Su voz llegó lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Le conté todo. Gerald en la entrada. Donna mirando desde la ventana. Paige riendo adentro con su vestido de Vera Wang mientras yo estaba sobre la grava sosteniendo una invitación que nadie respetó. Quiero irme a casa, dije. Voy a cambiar mi vuelo. No, todavía no. Rachel, escúchame. Algo de esto no cuadra. Te enviaron una invitación. Paige te escribió una nota personal. Volaste 18 horas y te rechazaron en la puerta. La escuché dejar una taza de café. La gente no hace eso a menos que necesite algo de ti o a menos que esté ocultando algo. Quería discutir. Quería decir que mi familia era perfectamente capaz de una crueldad casual sin ningún motivo oculto. Que a veces la gente te hiere simplemente porque puede y porque estás ahí. Pero Rachel había pasado 6 años como asistente legal. Había aprendido a escuchar lo que hay debajo de lo que se dice. Solo dale unos días, dijo. Quédate en Charlotte. Si no pasa nada, vuela de regreso el domingo. Pero algo va a pasar. Puedo sentirlo. No le creí. Abrí la página de British Airways en mi portátil, revisé los asientos disponibles para la mañana siguiente.
Mi dedo se quedó suspendido sobre confirmar. No lo presioné. Tal vez una parte de mí también podía sentirlo. Pasaron 3 días. Nadie llamó. Me quedé en el Hilton, trabajando de forma remota desde el escritorio junto a la ventana, revisando archivos de auditoría para un cliente con sede en Zúrich que no le importaba que mi vida personal se estuviera desmoronando. Ese era el consuelo del trabajo de cumplimiento. Los contratos no tienen sentimientos. Simplemente dicen lo que dicen. El lunes, cometí el error de abrir Instagram. El perfil de Paige había explotado. El Whitmore Estate bajo la luz dorada del atardecer. Paige y Tyler bajo un arco de rosas blancas. El pastel. 5 pisos. Buttercream, probablemente $2,000 por sí solo. Astax almohadilla boda Sinclair almohadilla el día perfecto almohadilla para siempre Redmond. 47 fotos. Ni una mía. Ni una mención. Como si no existiera. Como si nunca hubiera volado 18 horas o estado de pie sobre ese camino de grava o sostenido una invitación que se suponía significaba algo. Luego vi la publicación de mi madre. Donna había subido un collage. Paige de bebé, Paige en el baile, Paige con Gerald en el altar, y abajo, una foto de Paige y yo de niñas, tal vez de 8 y 3 años, sentadas en el porche con vestidos iguales. El texto decía, muy orgullosa de mis 2 hijas. Me quedé mirando esa palabra, 2, hasta que dejó de tener sentido. Había publicado mis 2 hijas para la audiencia de primos y viejos vecinos que la seguían, para la narrativa. No podía explicar por qué una de sus hijas no estaba en ninguna de las fotos de la boda. Así que buscó una década atrás en el archivo para mostrar una prueba de inclusión que ya no existía. Mientras tanto, Paige publicó un adelanto. Cuenta regresiva para la luna de miel. Vale, allá vamos, con la ubicación etiquetada en el Four Seasons Resort. Cerré la aplicación, apagué el portátil y cené galletas de máquina expendedora. Hay actuaciones que puedes observar, otras que solo puedes sobrevivir. El martes por la mañana, mi teléfono sonó a las 9:15. Mamá. Casi no contesté, pero la analista de cumplimiento que hay en mí tiene una regla. No evitas una llamada cuando no sabes qué tiene la otra parte. Athena. La voz de Donna estaba despojada de todo calor. Sin saludo. Sin un ¿cómo estás? Necesitamos hablar de la factura. ¿Qué factura? El lugar, el Whitmore Estate. El total es de $38,000. Una pausa, fina como un hilo. ¿Cómo vas a pagar? Me senté más erguida. Mamá, ¿de qué estás hablando? Yo no contraté ningún lugar. Tú firmaste el contrato. Eres la garante. Tu nombre está en el acuerdo. La habitación se inclinó. Yo no había firmado nada. Nadie me había pedido firmar nada. Ni siquiera me habían dicho que existía un contrato. Nunca firmé un solo documento para esa boda. Se escuchó movimiento al otro lado. Luego la voz de Gerald, dura y cercana. Había tomado el teléfono. No te hagas la tonta, Athena. Tu nombre está en ese contrato. Eres la garante. ¿Le debes a esta familia? ¿Le debo a esta familia por una boda de la que me echaron? Hablaremos de eso después. Ahora mismo, tienes que encargarte de la factura. Papá, yo no firmé nada. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Un fantasma? Apoyé la palma de mi mano contra el escritorio. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Sigues diciendo contrato y mi firma. Te estoy diciendo que nunca he firmado un acuerdo como garante para el Whitmore Estate ni para nadie. Colgó. Me quedé en esa habitación de hotel dejando que las palabras se repitieran. Contrato. Tu firma. Garante. Sabía exactamente lo que significaban esas palabras. Leo contratos para ganarme la vida. Sabía lo que significa una firma falsificada bajo la ley. Y sabía qué preguntas hacer a continuación. Ese fue el momento en que dejé de estar herida y empecé a prestar atención. Llamé al Whitmore Estate a las 10:30 de esa misma mañana. La recepción me transfirió a coordinación de eventos. Contestó una mujer llamada Karen Michei. Profesional, medida, el tipo de voz que maneja a cientos de novias ansiosas y no se inmuta. Señora Michei, mi nombre es Athena Sinclair. Estoy llamando por la boda Sinclair Redmond celebrada en su lugar el 14 de diciembre. Entiendo que hay un acuerdo de garantía asociado con el evento. Sí, tenemos un garante registrado para esa reserva. Y ese nombre es Athena Sinclair, que es mi nombre, pero yo no firmé ese documento. Silencio. El tipo de silencio que te dice que alguien acaba de dejar de escribir. Señora Sinclair, ¿puede repetir eso? Le estoy diciendo que nunca firmé un acuerdo como garante para esta boda. No me lo pidieron y no estuve presente. Me gustaría solicitar una copia del documento. Más silencio, y luego, con cuidado. Señora, si lo que está diciendo es correcto, esto sería un asunto serio para nuestro departamento legal. Lo entiendo.
Estoy solicitando una copia a través del canal formal que ustedes requieran. Puedo proporcionar una identificación oficial para verificar que soy quien digo ser. Me explicó el proceso. Enviar una solicitud por escrito, incluir una copia de mi pasaporte para verificar la identidad, y el equipo legal enviaría una copia escaneada por correo electrónico en un plazo de 48 horas. Le di las gracias, colgué y redacté la carta de solicitud en 12 minutos. Adjunté un escaneo de la página de mi pasaporte y lo envié por correo certificado. Luego llamé a Rachel. Es real, dije. Hay un contrato con mi nombre y yo nunca lo firmé. Rachel guardó silencio exactamente 3 segundos. Bien, ahora trabajamos. Tenía 48 horas antes de que llegara la copia del contrato. 48 horas para decidir qué tipo de persona iba a ser. Las llamadas empezaron el miércoles. La tía Caroline fue la primera. Tenía el tono cálido pero firme de una mujer que ya había ensayado su discurso. Athena, cariño, tu madre está desesperada. Dice que prometiste cubrir el lugar y ahora te estás echando atrás. Sé que las cosas son complicadas, pero piensa en la salud de tus padres. No prometí nada, quise decir, pero reconocí el guión. Donna ya había establecido la historia. El tío Roger siguió con un correo electrónico, 4 párrafos, sin espacios. Asunto, la familia es lo primero. El argumento central. La familia no se trata de contratos, se trata de amor. No dejes que el dinero nos destruya. Se leía como un elogio fúnebre para una relación que nunca había mantenido realmente conmigo. La prima Beth envió un mensaje. Solo págalo. Es más fácil para todos. 23 miembros de la familia Sinclair extendida. 22 de ellos estaban recibiendo la misma narrativa. Que yo había hecho una promesa. Que la estaba rompiendo. Que era egoísta y fría y que estaba eligiendo el dinero por encima de la sangre. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, cada buzón de voz, cada correo electrónico. El trabajo de cumplimiento te enseña una cosa por encima de todo. Documenta todo, especialmente cuando la historia que se está contando no es la tuya. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de un número que casi no reconocí. Primo Dylan. Hola, algo no me cuadra. Mamá sigue diciendo que prometiste, pero no creo que esa sea toda la historia. ¿Quieres hablar? Dylan era el hijo de la tía Caroline, 26 años, callado, trabajaba en tecnología. Siempre había sido el observador en la familia, el que miraba mientras todos los demás actuaban. Escribí, aún no, pero mantén los ojos abiertos. Respondió con un simple pulgar arriba. Una persona de 23. Una persona que pensó en preguntar. Guardé la conversación y cerré el teléfono. El contrato estaba en camino. Paige llamó. Jueves por la tarde. Yo estaba sentada en el escritorio del hotel revisando una evaluación de riesgos del trabajo cuando su nombre iluminó la pantalla. Athena. Sin calidez, sin voz de hermana, solo el tono plano de alguien que llama para cerrar un trato. Solo tienes que pagar la factura. Ganas 6 cifras. 38,000 es como un mes de salario para ti. Me echaste de tu boda, Paige, y ahora quieres que la pague. Esa fue decisión de papá. Yo no quería, pero tampoco lo detuviste. Silencio. Mira, dijo. Papá manejó el contrato hace meses. Ya está hecho. Solo paga la factura y podemos seguir adelante como adultos. Yo nunca firmé nada. Lo que sea. Papá se encargó. ¿Papá se encargó cómo exactamente? No sé los detalles. Solo sé que tu nombre está en el formulario. Solo escribe el cheque y deja de ser dramática. Puedes permitírtelo. Me recosté en la silla y miré el techo. La textura rugosa, la leve mancha de humedad cerca de la ventilación. $38,000 por una boda en la que no me dejaron pasar de la grava. Paige, ¿puedes decirme una cosa honesta? ¿Sabías que papá puso mi nombre en ese contrato? El silencio duró 5 segundos. Cuando estás contando, 5 segundos son un abismo. No importa, dijo. Para mí sí importa. Tú dejaste a esta familia, Athena. Te mudaste a Londres y desapareciste. No puedes volver ahora y hacerte la víctima. Terminé la llamada y dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Mis manos estaban firmes. No porque estuviera tranquila, sino porque algo había cambiado. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Y no le importaba. Bien, necesito hacer una pausa aquí un segundo. Acabas de escuchar lo que dijo Paige. Solo escribe el cheque. Como si $38,000 por una boda de la que me echaron fueran calderilla. Aquí va mi pregunta para ti. Si tu hermano o hermana te llamara con exactamente esa frase, ¿qué le responderías? Opción 1, claro, pagaré justo después de que te disculpes en cámara. Opción 2, prefiero prenderle fuego al dinero. O opción 3, dime tu propia respuesta en los comentarios.
Y si todavía no te has suscrito, ahora es el momento. Esta historia está a punto de cambiar. Viernes por la mañana, Gerald volvió a llamar. Esta vez, su voz tenía un filo distinto, el tipo que un hombre adopta cuando ha ensayado frente al espejo. Hablé con un amigo que trabaja en derecho inmobiliario. Dice que el contrato de garante es legalmente vinculante. Tienes 30 días para pagar o el lugar tomará acciones legales contra ti. Un amigo, no un abogado. Un amigo que trabaja en bienes raíces. Casi sentí lástima por lo débil que era el intento. ¿Tu amigo también mencionó qué pasa si la firma del garante fue falsificada? Silencio total. Del tipo que pesa. Nadie falsificó nada, dijo Gerald, más lento ahora. Estás inventando cosas para librarte de lo que debes. Yo no debo nada por una boda de la que me dejaron fuera, papá. Y tendré el contrato en mis manos esta misma tarde. Veremos de quién es realmente el nombre que aparece. ¿Crees que eres tan lista con tu trabajo en Londres y tu apartamento elegante? A un juez no le importará nada de eso. Eres libre de llevarme a juicio, pero te sugiero encarecidamente que hables con un abogado de verdad primero, no con un amigo. Malagradecida. Colgó antes de terminar la frase. No necesitaba que la terminara. Me habían llamado malagradecida tantas veces que la palabra había perdido sus bordes, como una piedra suavizada por el agua. Pero esto fue lo que noté. No negó la falsificación. Desvió. Amenazó. Atacó. Pero cuando dije la palabra falsificada, primero guardó silencio. Ese silencio me lo dijo todo. Rachel envió un mensaje al mediodía. El contrato debería llegar a tu correo hoy. ¿Lista? Estaba lista. Había estado lista desde el día en que aprendí a leer la letra pequeña para ganarme la vida. Donna llamó esa misma noche, esta vez sola, sin Gerald de fondo. Su voz había cambiado de tono, más suave, más temblorosa, atravesada por lágrimas que podían ser reales o no. Athena, te lo suplico. Tu padre no puede dormir. Si el lugar toma acciones legales, podríamos perder la casa. Mamá, podrían perder la casa porque alguien falsificó mi nombre en un contrato. No uses esa palabra. Su voz se tensó. No falsificamos nada. Usamos tu información porque no teníamos otra opción. Ahí estaba, enterrado dentro de una negación, una confesión. No tenían otra opción. Tenían la opción de levantar el teléfono y preguntarme. Habrías dicho que no. Y eso debería haber sido el final. Una respiración larga. Podía oír el reloj de la cocina a través del teléfono. El mismo reloj de latón que había estado colgado sobre la estufa toda mi infancia. Siempre ha sido así, dijo, y la suavidad desapareció. Fría. Incluso de niña. Tu hermana necesitaba esta boda. Tu padre y yo, nuestro crédito está destruido desde el negocio. El lugar requería un garante. Teníamos tu número de seguro social, tus registros fiscales. Estaban en tu antigua habitación. Así que tomaron mi información personal y firmaron mi nombre sin mi conocimiento. No robamos nada. Eres nuestra hija. Eso es lo que hace la familia. La familia pregunta. Mamá, la familia no roba. No sabes cómo es. Estás sentada en Londres en tu pequeño apartamento y no tienes idea de lo que hemos estado pasando. Sé exactamente por lo que han pasado, porque acabas de decírmelo. Revisaron mis documentos personales, falsificaron mi nombre en un acuerdo legal y luego me dejaron fuera del evento para que no lo descubriera. Ahora estaba llorando. No podía saber si era culpa o frustración. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Para el sábado, la campaña familiar había alcanzado su punto máximo. La tía Caroline dejó un mensaje de voz tan pulido que podría haber sido dictado por la propia Donna. Piensa en la salud de tus padres, cariño. Tu madre ha estado teniendo dolores en el pecho. ¿De verdad $38,000 valen el corazón de tu padre? El tío Roger envió un segundo correo, más corto esta vez, con el asunto, decepcionado. Una línea destacó. No te criamos para ser este tipo de persona. Nosotros, como si él hubiera tenido algún papel en criarme. La prima Beth reenvió un mensaje grupal que estaba destinado a otra persona. Un accidente, supuestamente. Decía, estás siendo imposible. Mamá dice que no va a ceder. El grupo del que lo había reenviado era una cadena familiar en la que nunca me habían incluido. 22 personas hablando de mí, ninguna hablándome a mí. Luego Dylan volvió a escribir. La tía Donna está organizando un brunch familiar el próximo domingo en casa de mamá. Dice que es para hablar de la situación, pero por lo que escucho, creo que va a presionarte en público. Para que lo sepas. Lo leí 2 veces. Un brunch familiar. Una audiencia. Un escenario. Donna estaba reuniendo al jurado. Lo que no sabía era que el contrato iba a llegar en cualquier momento. Y lo que no podía imaginar era que yo podría entrar a ese brunch con lo único que ella temía. La verdad, en papel. Le respondía Dylan.
Ahí estaré. Luego llamé a Rachel. Están organizando una intervención pública, dije. El próximo domingo. Bien, dijo Rachel. Y podía escuchar su sonrisa a través del teléfono. Que lo hagan. 22 familiares, una sola narrativa, y ni una sola persona había pedido ver el contrato. Eso estaba a punto de cambiar. Sábado por la noche, sola en la habitación del hotel. Casi renuncio. Tenía la página de British Airways abierta en mi portátil. Un asiento en el vuelo del domingo por la mañana a Heathrow, fila 34, pasillo, por una tarifa de cambio de $260. Mi cursor estaba sobre el botón de confirmar como una mano en el pomo de una puerta. Londres estaba a 18 horas. Mi apartamento, mi escritorio, mi vida que tenía sentido. Rachel apareció a las 9 con 2 cafés del vestíbulo y no llamó a la puerta. Usó la tarjeta de repuesto que le había dado el miércoles. Cierra el portátil. Solo estoy mirando. Estás huyendo. Dejó el café en la mesa de noche y se sentó al pie de la cama. Y eso es exactamente en lo que están contando. Gerald está apostando a que volverás a Londres, pagarás la factura en silencio y nunca lo obligarás a explicarse. No me importa obligarlo a explicarse. No se trata de explicación. Se trata de asegurarse de que nunca más puedan firmar tu nombre en nada. Esa frase impactó de una manera distinta a cualquier otra cosa que había dicho en toda la semana. El equipo legal del lugar debería enviarte la copia del contrato a más tardar el lunes, dijo. Solo espera un día más. Miré la pantalla. Fila 34A, la tarifa de cambio, la hora de salida. Un día más, dije. Un día más. Cerré el portátil. Rachel se quedó una hora más. No hablamos de la boda ni del contrato. Me contó sobre un caso en su firma, una disputa con un propietario, un inquilino con recibos, cosas normales, cosas humanas. Después de que se fue, me acosté en la oscuridad y escuché el zumbido de la máquina de hielo al final del pasillo. Un día más. Eso era todo lo que me pedía. Casi dije que no. No dormí. No realmente. A las 2 de la madrugada, estaba acostada sobre el edredón del hotel, todavía vestida, mirando un techo que ya me sabía de memoria después de 11 noches. Podía dibujar la mancha de humedad de memoria. Su forma, como un país en un mapa que nadie visita. Mi mente fue a un lugar al que normalmente no la dejo ir. Tenía 14 años. Había ganado la Feria Regional de Ciencias, un proyecto sobre filtración de agua con carbón activado, segundo lugar a nivel estatal. La escuela me dio un pequeño trofeo y un certificado en un marco de plástico. Se suponía que mi madre iba a ir a la ceremonia. No fue. Se suponía que Gerald iba a llevarme. En su lugar, estaba llevando a Paige a comprar tacos nuevos para fútbol. Volví a casa sola en el autobús. El trofeo en una bolsa de plástico sobre mi regazo porque no tenía una mochila lo suficientemente grande. Cuando llegué, dejé el trofeo en la encimera de la cocina. A la mañana siguiente, lo habían movido a la parte superior del refrigerador, detrás de una caja de cereal. La foto del equipo de fútbol de Paige seguía en el centro de la puerta. Acostada en esa habitación de hotel 20 años después, entendí algo que había estado evitando. No volé 18 horas por una boda. Volé 18 horas para ver si finalmente abrirían la puerta. Y no lo hicieron. La parte más cruel no fue que me rechazaran. Fue darme cuenta de que yo todavía me presenté esperando que no lo hicieran. En algún momento debí haberme dormido, porque desperté a las 7 con los zapatos puestos y un dolor detrás de los ojos. El café que Rachel había dejado estaba frío en la mesa de noche. Mi teléfono tenía una notificación. Un correo electrónico del Whitmore Estate. Asunto, solicitud de documento, evento Sinclair. Me senté, lo abrí, y todo cambió. Antes de abrir el archivo adjunto, mi teléfono sonó. Gerald. 7:15 de la mañana de un domingo. Athena. Su voz tenía esa firmeza ensayada. La de un hombre sujetando el volante en una carretera que sabe que está resbaladiza. Espero que hayas tenido tiempo para pensar con claridad. El lugar ha sido muy paciente, pero no esperará para siempre. Qué casualidad que llames justo ahora. No tiene nada de gracioso. Volví a hablar con mi amigo, el de bienes raíces. Confirmó que un contrato de garante es ejecutable. Tú lo firmaste. Fin de la historia. Tu amigo también te dijo qué pasa si la firma del garante fue falsificada, papá, porque te lo pregunté la última vez y colgaste en lugar de responder. La pausa fue más larga esta vez. 4 segundos completos. Nadie falsificó nada. Sigues usando esa palabra como si significara algo. Significa un delito grave en Carolina del Norte. Eso es lo que significa. Otra pausa. Podía oír su respiración. Superficial, controlada. ¿Quieres jugar a ser abogada? Bien. Pero no vengas llorando cuando un juez vea ese contrato con tu nombre en blanco y negro. No voy a llorar, papá.
Voy a entregar mi pasaporte con mi firma real. Y dejaremos que la caligrafía hable. Eres increíble. Después de todo, nosotros… Por cierto, ya tengo el contrato. Silencio. Silencio total. El lugar lo envió esta mañana. Estoy mirando el archivo adjunto ahora mismo. Pude oírlo tragar. Fue el sonido más fuerte en la línea. Veremos qué versión se sostiene, dije. Colgó sin decir otra palabra. Esta vez sin arrogancia. Sin amigo. Sin malagradecida. Solo un clic y luego el tono de llamada. Abrí el archivo adjunto, pero no miré el contrato todavía. Necesitaba café primero. Necesitaba estar completamente firme. Mientras la cafetera preparaba el café, mi teléfono se iluminó. Dylan. Había enviado una captura de pantalla. Una captura del chat familiar, ese al que nunca me agregaron. Hice zoom y leí. Donna, Atenas se negó a cumplir su compromiso. Siempre ha sido egoísta. No sé en qué nos equivocamos con ella. Gerald, gana más de 200.000 y no ayuda a su propia hermana. Piensen en eso. Paige, no quería decir esto, pero siempre ha estado celosa de mí, incluso cuando éramos niñas. Tía Caroline, tal vez todos deberíamos dejar de tener contacto con ella. Claramente no valora a la familia. Tío Roger, desgarrador. Gerald y Donna merecen algo mejor. 22 personas. Todas construyendo una versión de mí que no existía. Una mujer egoísta, fría, celosa, que rompió una promesa y abandonó a su hermana. Una mujer que tenía dinero y eligió la crueldad. Ninguno de ellos había visto el contrato. Ninguno se había molestado en pedirlo. No necesitaban hechos. Tenían una historia. Y las historias son más fáciles de creer cuando vienen de tu madre. Tomé capturas de pantalla de todo el hilo, cada mensaje, cada marca de tiempo. Luego abrí un archivo de notas y los organicé cronológicamente. Formación en cumplimiento. Documenta todo, especialmente cuando la narrativa se está escribiendo sin tu consentimiento. Dylan respondió de nuevo. Perdón, pensé que deberías verlo. Gracias, respondí. Lo digo en serio, contestó. Sea lo que sea que estés planeando, estoy de tu lado. Dejé el teléfono y miré la pantalla del portátil donde el correo del Whitmore Estate seguía abierto. El archivo adjunto. Un PDF. 11 páginas. Ellos estaban ocupados escribiendo la historia de quién era yo. Solo que no sabían que yo sabía leer. Abrí el PDF. Página 1. Detalles del lugar. Whitmore Estate, 14 de diciembre, boda Sinclair Redmond. Paquete del evento, Gran Magnolia. Costo total, $38,000. Página 2. Términos de pago. 50% de depósito al firmar. El resto dentro de 30 días después del evento. Página 3. Acuerdo de garante. Una página de firma separada, limpia, oficial. La sección del garante decía: yo, Atenas Sinclair, garantizo el pago completo del saldo restante en caso de que las partes contratantes principales incumplan. Y ahí, al final, una firma. Atenas Sinclair. Pero no era la mía. Me quedé mirando la caligrafía. Quienquiera que la hubiera firmado había intentado replicar mi escritura. La cola larga en la A, la forma en que enlazo la S. Pero la presión del bolígrafo era incorrecta. La inclinación era demasiado pronunciada. Las letras minúsculas no se conectaban como las mías. Parecía que alguien había practicado con una muestra, tal vez una declaración de impuestos antigua o un formulario bancario, y se había acercado lo suficiente como para engañar a un coordinador del lugar que no tenía motivos para cuestionarlo. Lo suficientemente cerca para engañar a un extraño. No lo suficientemente cerca para engañarme a mí. Coloqué el portátil junto a mi pasaporte, abierto en la página de la foto. Mi firma real estaba allí, en tinta azul. Firme, limpia, inconfundible. Las dos firmas no coincidían. Esa no es mi firma, dije en voz alta en una habitación de hotel vacía. Y puedo demostrarlo. Llamé a Rachel. Contestó en el primer tono. Lo estoy viendo, dije. ¿Qué tan grave es? Mi nombre, la letra de otra persona. Ni siquiera se parece, Rachel. Exhaló. Eso es falsificación de manual. Según la ley de Carolina del Norte, un acuerdo de garante falsificado es nulo desde el inicio. Nunca existió. No tienes ninguna responsabilidad. Me recosté en la silla. No solo mintieron sobre mí. Se convirtieron en mí en papel, en tinta, sin permiso. Rachel llegó al hotel en menos de una hora, con el portátil bajo el brazo y un bloc legal ya medio lleno de notas. Nos sentamos en el pequeño escritorio junto a la ventana, 2 cafés, y el PDF ocupando la pantalla entre nosotras. Esto es lo que vamos a hacer, dijo, destapando un bolígrafo. Primero, escribes una carta formal al departamento legal del lugar.
Declaras que no firmaste el acuerdo de garante. Declaras que la firma no es tuya. Solicito que inicien un proceso de verificación y adjunto la página de mi pasaporte con mi firma real para comparación. Exactamente. También incluimos una breve exposición de hechos. No estabas presente cuando se firmó el documento. No fuiste informada de su existencia y no autorizaste a nadie a firmar en tu nombre. Redacté la carta en 20 minutos. Rachel la revisó 2 veces, ajustó 2 frases y añadió una línea sobre preservar el documento original para un posible análisis forense. ¿Qué pasa cuando el lugar confirme la falsificación? Pregunté. Los $38,000 recaen completamente sobre las partes contratantes reales. Tus padres, Paige. ¿Y si el lugar lo reporta a las autoridades? Rachel me miró por encima de sus gafas. La falsificación es un delito grave de clase H en Carolina del Norte, hasta 25 meses. Pero esa es decisión del lugar, no tuya. Todo lo que estás haciendo es decir la verdad. Asentí. No quiero presentar cargos. No tienes que hacerlo. Solo tienes que decir la verdad. Envié la carta con los documentos de respaldo a las 2:14 de la tarde, por correo certificado electrónico. Confirmación de lectura solicitada. Luego me recosté y miré el techo. ¿Y ahora qué? Dije. Ahora esperamos la respuesta del lugar y nos preparamos para ese brunch. Sonrió. Yo no. Pero tampoco reservé ese vuelo de regreso a casa. El martes por la tarde, Dylan volvió a escribir. El brunch está confirmado para el domingo. Casa de la tía Caroline, al mediodía. Tu madre sigue llamándolo una discusión familiar. Le ha dicho a todos que el objetivo es ayudar a Athena a entrar en razón. Leí el mensaje en una cafetería cerca del hotel. Afuera, la luz invernal de Charlotte era tenue y gris, y el estacionamiento olía a asfalto frío y al desayuno de alguien en un autoservicio. Ayudar a Athena a entrar en razón. Lo que significaba sentarme en una mesa rodeada de personas que ya habían decidido que yo estaba equivocada y aplicar presión hasta que escribiera un cheque. Le escribí a Rachel. Están preparando el escenario. Domingo, casa de la tía Caroline. Rachel, ¿vas a venir? Sí. ¿Estás segura? Quieren una conversación pública. La tendrán, solo que no la versión que ensayaron. El plan era sencillo. Yo llevaría 3 cosas. La copia del contrato con la firma falsificada, la carta que había enviado al lugar y mi pasaporte abierto en la página de la firma. Sin discursos, sin acusaciones. Solo documentos. Dejar que el papel hablara. Eso es lo que hago para ganarme la vida. Colocar documentos sobre una mesa y dejar que la sala recalcule. Dylan confirmó la lista de invitados. Gerald y Donna, Paige y Tyler, la tía Caroline y el tío Roger, la prima Beth, el primo Dylan, algunos más. Quizá 15 en total. 15 personas. Una firma falsificada. Y una familia a la que le habían contado una historia sobre mí que no era verdad. Don había organizado ese brunch para acorralarme. Había dispuesto los asientos, controlado la narrativa, preparado al público. Creía que estaba construyendo una trampa. Estaba construyendo mi escenario. Pedí otro café, abrí el portátil y revisé el contrato una vez más. Cada cláusula, cada línea, cada letra del nombre que alguien más había escrito. Mi nombre. Nadie lo firma excepto yo. El jueves por la mañana, el departamento legal del lugar respondió. El correo era breve y profesional, como suelen ser las cosas serias. Estimada señora Sinclair, hemos recibido su reclamación formal respecto al acuerdo de garante asociado con el evento Sinclair Redmond. Tras una revisión preliminar, estamos iniciando un proceso de verificación de firma. Durante el curso de esta investigación, toda actividad de cobro dirigida hacia usted ha sido suspendida. Notificaremos a todas las partes del resultado una vez concluido el proceso. Lo leí 3 veces. Luego se lo reenvié a Rachel. No suspenderían el cobro a menos que vieran una discrepancia, dijo cuando me llamó. Esto es real. ¿Te creen? 2 horas después, llegó un segundo correo. Este no era del departamento legal. Era de Karen Michei, la coordinadora de eventos, enviado desde su dirección personal del Whitmore Estate, con un asunto que solo decía, FYI. Señora Sinclair. No debería estar diciéndole esto, pero he estado pensándolo desde su llamada. Yo fui quien procesó el acuerdo de garante original. La persona que entregó el formulario firmado era un hombre mayor. Entregó el documento en la recepción y lo firmó mientras estaba de pie en el mostrador. Lo recuerdo porque parecía apurado. Un hombre mayor en la recepción firmando un documento con el nombre de otra persona. Gerald. Mi padre entró en ese lugar, tomó un bolígrafo y escribió mi nombre como si le perteneciera. Como si yo le perteneciera. Guardé ambos correos, imprimí copias en el centro de negocios del hotel y los añadí a la carpeta. Copia del contrato, carta de investigación del lugar,
Declaración de Karen, página del pasaporte con la firma. 4 documentos. Limpios, organizados, inequívocos. Guardé la carpeta en mi equipaje de mano y cerré la cremallera. Faltaban 3 días para el domingo. El brunch estaba preparado. El público reunido. Solo quedaba presentarme. Domingo por la mañana. Planché una blusa blanca de algodón y la combiné con un blazer azul marino, pantalones oscuros, tacones bajos. Profesional. Controlada. El atuendo de alguien que viene a presentar hechos, no sentimientos. La carpeta de Manila estaba sobre el escritorio. Copia del contrato, cartas del lugar, página del pasaporte. Las revisé una vez más. Todo en orden. Todo legible. Rachel llamó a las 10. ¿Cómo estás? Firme. Bien. Llámame en cuanto termine. Conduje hasta la casa de la tía Caroline en el coche de alquiler. Una casa colonial de ladrillo en el vecindario de Dilworth, con un amplio porche delantero y una minivan en la entrada. Ya había 3 coches estacionados en la acera. La camioneta de Gerald. El Escalade debió haber sido alquilado para la boda. El Buick del tío Roger y un Honda plateado que asumí era de Paige y Tyler. Me quedé sentada en el coche un minuto completo. Motor apagado. Manos en el volante. 15 personas dentro. La mayoría ya había tomado una decisión sobre mí. La mayoría había recibido una versión de los hechos que me pintaba como la villana. La hermana rica que hizo una promesa y la rompió. Que eligió el dinero por encima de la familia. Alcancé la carpeta en el asiento del pasajero. Sentí su peso. 4 documentos. 11 páginas. Una verdad. Luego salí, cerré el coche y subí los escalones de la entrada. La puerta estaba sin seguro. Dentro, el olor a quiche y café recién hecho. Voces desde el comedor. Bajas, serias. El sonido de una familia preparándose para una confrontación. Entré en la habitación. 15 rostros se giraron. Gerald me vio primero. Su mandíbula se tensó. Donna ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos. Paige miró al suelo. No había una silla vacía para mí en la mesa. El primo Dylan se levantó y trajo una desde la cocina. Gerald estaba de pie en la cabecera de la mesa, el tenedor plateado apoyado en el borde de su plato, la quiche intacta frente a él, la postura de un hombre que cree que es dueño de cada habitación en la que entra. Quiero agradecer a todos por venir, dijo como si esto fuera una reunión de negocios y no una emboscada. Estamos aquí por una situación difícil. Athena hizo un compromiso de ayudar con la boda de Paige. Firmó un contrato con el lugar y ahora se niega a cumplirlo. La tía Caroline asintió. El tío Roger cruzó los brazos. La sala ya había elegido un lado antes de que yo me sentara. Donna habló después, secándose los ojos con una servilleta de tela. No queríamos que esto se hiciera público. Siempre hemos manejado las cosas en privado, pero Athena no nos ha dejado otra opción. La actuación era impecable. Gerald interpretaba al patriarca agraviado. Donna interpretaba a la madre destrozada. Lo habían ensayado, o al menos habían vivido dentro de la mentira el tiempo suficiente como para que se sintiera como la verdad. Luego Paige. Estaba sentada junto a Tyler al otro extremo de la mesa, los ojos rojos, la voz pequeña. Yo solo quería a mi hermana en mi boda. Le escribí una nota personal. La invité, y ahora ha convertido todo esto en una pelea por dinero. Tyler estaba a su lado, en silencio, el ceño fruncido. No había dicho una palabra. Gerald me miró desde la cabecera de la mesa con la mirada firme de un hombre que está seguro de que la habitación le pertenece. Athena, te estamos dando la oportunidad de hacer lo correcto delante de tu familia. Yo estaba sentada al otro extremo de la mesa, la carpeta sobre mi regazo. No había dicho una sola palabra. Los dejé terminar cada frase, cada línea ensayada, cada lágrima. Que construyeran la cuerda. La iban a necesitar. El coro empezó en cuanto terminaron. El tío Roger fue el primero. Athena, siempre te hemos visto como la responsable, la exitosa. Solo haz lo correcto. Tía Caroline, tus padres podrían perder su casa por esto. ¿Eso es realmente lo que quieres? La prima Beth, sin apenas levantar la vista de su teléfono. Ganas buen dinero. Honestamente, es un poco vergonzoso que esto siquiera sea una conversación. Cada voz caía como una piedra lanzada sobre un montón. No estaban haciendo preguntas. Estaban dando veredictos. Durante todo ese tiempo, observé a Tyler. Estaba recostado en su silla, mirando de Gerald a Donna y luego a Paige con una expresión que reconocí. La expresión de alguien que está escuchando una historia por primera vez y se da cuenta de que no coincide con la que le contaron. Se inclinó hacia Paige y susurró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. ¿Qué contrato? Paige puso una mano sobre su brazo. Ese chach. Te lo explico luego. Tyler no apartó la mirada de ella. Su mandíbula se tensó.
Gerald, envalentonado por la conformidad de la sala, se volvió hacia mí con algo cercano al triunfo. ¿Ves? Incluso tu familia está de acuerdo. Hiciste un compromiso. Tenemos el contrato. Lo firmaste. Tía Caroline. Solo di que sí, Athena. Solo di que lo pagarás y podremos seguir adelante. 15 rostros. 14 esperando a que me rompiera. 1. Dylan, en la esquina de la mesa, mirándome con una atención tranquila, como si pudiera ver la carpeta en mi regazo. Gerald abrió las manos. Ni siquiera puede defenderse. Sabe que lo firmó. Lo miré. Sostuve su mirada durante 3 segundos completos. Luego me puse de pie. La silla raspó la madera. La habitación quedó en silencio. He estado escuchando, dije. Ahora es mi turno. Abrí la carpeta de Manila y coloqué el primer documento en el centro de la mesa. El acuerdo de garante impreso con el membrete del Whitmore Estate. Este es el contrato del que todos han estado hablando. El acuerdo de garante para la boda de Paige en el Whitmore Estate. Mi nombre está aquí. Señalé la línea de la firma. Pero esa no es mi firma. Luego coloqué mi pasaporte al lado, abierto en la página de la foto. Mi firma real. Firme, inclinada, ligeramente hacia la izquierda. La S con bucle y la A con cola larga que escribo de la misma manera desde que tenía 17 años. Esta es mi firma real. Mírenlas una al lado de la otra. La tía Caroline fue la primera en tomar el contrato. Lo sostuvo junto al pasaporte, entrecerrando los ojos. El tío Roger se inclinó. La prima Beth dejó su teléfono por primera vez en toda la mañana. Las firmas no se parecían. No cuando mirabas. No cuando te molestabas en mirar. El Whitmore Estate ha confirmado que están investigando la falsificación, dije. Coloqué la carta del lugar sobre la mesa. La suspensión del cobro. La investigación formal. Durante la investigación, toda actividad de cobro contra mí ha sido suspendida. El rostro de Gerald se había vuelto del color del cemento mojado. Eso es ridículo, dijo. ¿Tú lo firmaste por teléfono o electrónicamente? Papá, mantuve la voz firme. La coordinadora de eventos del lugar confirmó que un hombre mayor entregó este documento en persona y lo firmó en la recepción. La sala procesó esa frase en tiempo real. Vi cómo impactaba en el rostro de la tía Caroline, en el del tío Roger, en el de Tyler. La boca de Gerald se abrió. No salió nada. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin nada que decir. La tía Caroline habló primero. Dejó el contrato sobre la mesa como si le hubiera quemado los dedos. Gerald, ¿es esto cierto? ¿Firmaste su nombre? Nosotros. Fue por Paige. Su voz se quebró en la segunda palabra. No teníamos otra opción. Nuestro crédito quedó destruido después de que el negocio fracasó. El lugar exigía un garante. Nosotros no. Cometiste falsificación. El tío Roger se levantó de su silla, el rostro enrojecido desde el cuello hacia arriba. Con el nombre de tu propia hija. Gerald, ¿entiendes que eso es un delito grave? Donna estiró la mano hacia el brazo de Gerald. Estábamos desesperados. ¿No sabes cómo ha sido todo esto? ¿Desesperados? La voz de la tía Caroline era una cuchilla. Donna, el mes pasado te pregunté directamente si Athena había aceptado ayudar. Me miraste a los ojos y dijiste que sí. Donna no dijo nada. Al otro extremo de la mesa, Tyler echó la silla hacia atrás y se giró hacia Paige. Espera. Me dijiste que tus padres estaban pagando el lugar. Me dijiste que Athena solo estaba ayudando con las flores. Paige intentó tomar su mano. Tyler, siéntate. ¿Lo sabías? Su voz no era fuerte. Era peor que fuerte. Era la voz de alguien recalculando todo lo que creía saber sobre la persona sentada a su lado. ¿Sabías que tu padre falsificó el nombre de tu hermana en un contrato y no dijiste nada? Era complicado. Es un delito, Paige. No es complicado. Es un delito. La sala se había dividido. Gerald y Donna por un lado, expuestos. Paige junto a ellos, intentando sostener la mano de Tyler mientras él se apartaba. Y yo, de pie al final de la mesa, con la carpeta abierta, sin decir nada más. No hacía falta. Los documentos estaban haciendo exactamente lo que hacen los documentos. La sala se estaba fracturando. Voces superpuestas. Donna llorando. El tío Roger exigiendo respuestas. Tyler mirando a Paige como si nunca la hubiera visto antes. Levanté una mano. No he terminado. Silencio inmediato. No voy a presentar cargos. No es por eso que estoy aquí. Miré a cada persona en la mesa, una por una. Pero quiero que todos en esta sala entiendan 3 cosas. Levanté un dedo. Nunca firmé ese contrato. No tengo ninguna obligación legal ni moral de pagar un solo dólar de los 38,000. Segundo dedo. Volé 18 horas para estar en la boda de Paige.
Estuve de pie fuera de ese lugar con una invitación en la mano, y me negaron la entrada en la puerta la misma persona que falsificó mi nombre porque tenía miedo de que lo descubriera. Tercer dedo. No odio a nadie en esta sala, pero no voy a cargar con deudas que nunca fueron mías, y no voy a disculparme por negarme. La voz de Donna atravesó el llanto. Atena, por favor. Mamá. Bajé la mano. He terminado de ser la persona a la que llaman solo cuando necesitan que firme, pague o cargue con la culpa. Geral aún no había hablado. Estaba mirando el contrato sobre la mesa como si fuera un espejo. Recogí los documentos despacio, con cuidado, y los devolví a la carpeta. La amabilidad no es un contrato, dije. Y ser familia no es un cheque en blanco. Guardé la carpeta bajo el brazo, pasé junto a la mesa, junto a la quiche, el café y el silencio. El primo Dylan me miró cuando pasé. Asintió levemente. Salí por la puerta principal, bajé los escalones del porche y entré en la luz tenue de diciembre. Nadie me siguió, pero esta vez el silencio no se sintió como rechazo. Se sintió como respeto. Estaba a medio camino del coche de alquiler cuando los escuché a través de la ventana abierta del comedor. La voz de Tyler, tensa, controlada, pero clara. Me mentiste sobre el dinero. Me mentiste sobre tu hermana. ¿Sobre qué más me mentiste, Paige? Tyler, no mentí. Solo, lo manejamos de otra manera. Tu padre cometió un delito grave y tú lo sabías. No fue así. Entonces dime cómo fue, porque desde donde estoy, me casé con una familia que falsifica documentos y expulsa a la gente de las bodas para encubrirlo. No me quedé a escuchar. Me subí al coche, dejé la carpeta en el asiento del pasajero y encendí el motor. En el espejo retrovisor vi al primo Dylan salir por la puerta principal y bajar los escalones del porche. Se acercó a la ventana del conductor. Eso requirió valor, dijo en voz baja. Tú fuiste quien me envió las capturas. Tú hiciste bastante. Metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. El tío Geral no ha levantado la mirada de la mesa. La tía Donna está encerrada en el baño. Paige está intentando evitar que Tyler se vaya. ¿Se va? No lo sé, pero dijo que necesita espacio. Escuché a Paige decir algo sobre cancelar la luna de miel. Dejé que eso se asentara. Four Seasons Valley. El viaje que habían presumido en Instagram 3 semanas antes. Desaparecido. Atena, por lo que vale, la mayoría de la sala ahora está de tu lado. La tía Caroline le dijo al tío Geral que debería sentirse avergonzado. Y eso es la tía Caroline. Gracias, Dylan. Dio un paso atrás. Conduce con cuidado. Arranqué y me alejé de la casa colonial de ladrillo de la tía Caroline sin volver a mirar por el espejo retrovisor. La autopista estaba vacía. El cielo, amplio y gris. Conduje con la radio apagada, porque hay silencios que se ganan. El lunes por la mañana, estaba en el vestíbulo del hotel haciendo el checkout en la recepción cuando llegó el correo del Departamento Legal del Whitmore Estate. Asunto: determinación del acuerdo de garante. Estimada señorita Sinclair. Tras nuestra investigación, incluyendo la comparación de la caligrafía y las declaraciones del personal del lugar, hemos determinado que la firma del garante en el acuerdo de garantía del evento con fecha del 12 de agosto no coincide con la firma verificada de Atena Sinclair. En consecuencia, el acuerdo de garante queda anulado en su totalidad. Toda responsabilidad financiera por el saldo pendiente de $38,000 recae en las partes contratantes principales. Gerald Sinclair y Donna Sinclair. Se emitirá una factura revisada a las partes principales por separado. Lo leí de pie en el mostrador, con la maleta en una mano y el teléfono en la otra. Anulado en su totalidad. El recepcionista preguntó si necesitaba algo más. Dije que no. Caminé hasta el coche, me senté en el asiento del conductor y leí el correo una vez más. Luego llamé a Rachel. Ya está hecho, dije. Cuéntame. Todo anulado. La responsabilidad volvió a Gerald y Donna. Soltó el aire. No debes nada. No debo nada. Un segundo correo llegó mientras seguía al teléfono. La factura revisada del lugar, enviada a Gerald y Donna. Yo estaba en copia. Por favor, realicen el pago de $38,000 dentro de 60 días. El incumplimiento resultará en acciones legales. 60 días. $38,000 por una boda que organizaron para demostrar que eran algo que no eran, firmada con un nombre que no les pertenecía usar. Dejé el teléfono en el portavasos y conduje al aeropuerto. El vuelo de regreso duró 18 horas. Dormí 14 de ellas. El sueño más profundo que había tenido en semanas. Paige llamó 3 días después. Yo ya estaba de vuelta en Londres, de pie en mi cocina en Canary Wharf, viendo cómo el Támesis se volvía plateado bajo la luz de la tarde. Su voz era distinta. Más pequeña. La seguridad había desaparecido. Tyler canceló Bali, dijo. Dice que no puede confiar en mí hasta que sea honesta sobre todo.
Eso suena como una conversación que deberías tener con tu esposo, Paige. Quiere que use el depósito de la luna de miel para ayudar a pagar el lugar. $8,000. ¿Vas a hacerlo? Silencio. Luego, creo que tengo que hacerlo. Vertí agua caliente sobre una bolsa de té y dejé que reposara. Athena, necesito ayuda. ¿Podrías? ¿Hablarías con Tyler? Decirle que no soy una mala persona. Decirle que yo solo. No. Por favor. Ese es tu matrimonio, Paige. Esas son tus palabras que tienes que encontrar. No puedo ser tu puente. No cuando fuiste tú quien quemó el nuestro. Ahora estaba llorando. No las lágrimas de actuación del brunch. Lágrimas reales. De las que salen cuando ya no quedan estrategias y lo único que queda es enfrentar lo que hiciste. Estaba equivocada, dijo. Sé que estaba equivocada. Saberlo no es lo mismo que arreglarlo. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Empiezas con la verdad. Con Tyler. Contigo misma. Dejas de tratar los nombres de otras personas como recursos a los que crees tener derecho. La llamada terminó un minuto después. Sin resolución. Sin reconciliación. Solo dos hermanas separadas por un océano y una falsificación. Y la distancia que crea la honestidad antes de poder sanar. Bebí mi té junto a la ventana y vi una barcaza moverse lentamente por el río. Algunas cosas toman tiempo. Estaba aprendiendo a dejarlas. Gerald llamó un jueves por la tarde, su hora, ya de noche para mí. Estaba revisando un informe de un cliente en mi escritorio cuando su nombre apareció en la pantalla. Casi no contesté. Pero el hombre que llamó no era el que esperaba. El lugar está amenazando con demandar. Su voz no tenía filo. Ni autoridad. Sonaba como una voz doblada y guardada. Voy a tener que vender la camioneta y parte del equipo de la tienda. Tú te pusiste en esta situación, papá. Lo sé. 2 palabras. Sin evasivas. Sin amigo con consejos legales. Sin malagradecida. Solo lo sé. No pensé. Se detuvo. Empezó de nuevo. Pensé que simplemente pagarías. Pensé que eso es lo que haces. Pensé que, como tienes el dinero, pensaste que lo cubriría y nunca haría preguntas. Sí. Porque eso es lo que siempre he hecho. Resolver las cosas en silencio. Volver a Londres. No hacer una escena. Sí. Miré por la ventana hacia las luces del muelle. Una grúa trabajaba en un edificio nuevo al otro lado del río, su luz roja parpadeando en la oscuridad. «Hay algo más», dijo. El lugar era lo grande. También firmé tu nombre en el contrato de alquiler de las mesas y sillas. Otros $4,500. $42,500 en total a mi nombre sin decir una sola palabra. Papá, no voy a darte un sermón. El lugar ha anulado el contrato. Yo ya no estoy involucrada. Lo que pase ahora, los pagos, la camioneta, las consecuencias legales, son tuyas. Lo siento, Athena. Te escucho. Lo dices en serio. Lo sé. Pero un lo siento no borra una firma falsificada. Y no borra que me dijeran que no soy familia en la boda de mi propia hermana. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Lo sé, dijo otra vez. Y colgó. Ya llevaba una semana de vuelta en Londres, pero la historia seguía asentándose como sedimento en un vaso, poco a poco, capa por capa, hasta que podías ver el fondo. La mañana después de la llamada de Gerald, salí a caminar junto al Támesis antes del trabajo. El río era del color del estaño y el aire lo suficientemente frío como para picar. Pasé junto a los mismos corredores, el mismo hombre paseando a su terrier cerca de Westferry Circus. Mi teléfono vibró. Tía Caroline. Athena, te debo una disculpa. Una de verdad. Debería haber escuchado tu versión antes de creer la de otros. Lo siento. Luego, el tío Roger. Un mensaje esta vez, no un correo. Dije cosas que no debería. Estaba equivocado. Primo Dylan. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿En serio? Leí cada mensaje sentada en un banco junto al río. 3 disculpas de personas que una semana antes estaban listas para apartarme. Pero nada de Gerald. Nada de Donna. Nada de Paige. Las 3 personas que realmente me debían esas palabras. Guardé el teléfono y observé un barco turístico avanzar por el agua gris. Ganar no se sentía como lo había imaginado. Había imaginado algo limpio. Una sensación de cierre. Una puerta cerrándose. En cambio, se sentía como limpiar una herida. Necesario. Inevitable. Pero aún duele. Rachel llamó esa noche. ¿Cómo estás? Sinceramente. Aliviada, triste, cansada. Las 3 cosas a la vez. Las 3 cosas a la vez. Suena acertado. Me habló de un nuevo caso en su firma. Una disputa con un contratista. Nada dramático. Cosas normales, cosas humanas.
El mismo tipo de estabilidad que me dio en aquella habitación de hotel la noche en que casi reservé el vuelo de regreso. Algunas personas te sostienen siendo extraordinarias. Rachel me sostuvo siendo constante. 3 meses después, la vida se veía diferente para todos. Gerald vendió el Cadillac Escalade. Resultó ser un contrato de arrendamiento de 36 meses que había adquirido específicamente para la boda. Otra actuación. También liquidó lo que quedaba del inventario de la tienda de suministros. Entre la camioneta, el equipo y un pequeño préstamo del tío Roger, logró pagar $22,000 de la deuda del lugar. El saldo restante, aproximadamente $20,000 incluyendo el alquiler de las mesas, estaba siendo negociado en un plan de pagos mensuales de $500. El plan de retiro de Gerald y Donna se retrasó al menos 4 años. Donna consiguió trabajo. Por primera vez en 30 años, estaba trabajando medio tiempo como cajera en una tienda de comestibles en Sardis Road. Lo supe por Dylan, no por ella. Paige y Tyler seguían juntos, pero la luna de miel desapareció. Paige entregó el depósito de $8,000 de Bali para ayudar a pagar la deuda del lugar. Estaban en terapia de pareja. Condición de Tyler para quedarse. Le dijo a Paige que la transparencia financiera ya no era opcional. Cada cuenta, cada estado, cada dólar debía estar justificado. El lugar decidió no presentar cargos penales. En la mayoría de los casos civiles como este, no lo hacen. Un plan de pagos es más barato que un proceso judicial. Gerald no tendría antecedentes penales. Tendría una deuda, una reputación dañada y el conocimiento de haber sido expuesto frente a todas las personas cuyo respeto había pasado toda su vida tratando de mantener. Luego, en marzo, llegó una carta a mi apartamento. Sin dirección de remitente en el sobre, pero reconocí la letra. La escritura cuidadosa e inclinada de Donna. Era corta, una sola página. No tengo derecho a pedir nada, pero quiero que sepas que estoy aprendiendo lo que significa ganarse una relación en lugar de exigirla. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina junto a mi té. No respondí. No porque estuviera enfadada, porque no estaba lista. Y por primera vez, eso fue suficiente. Londres siguió su curso. El Támesis cambió de color con las estaciones. De peltre a gris pizarra, a algo cercano al verde cuando llegó la primavera. Fui a trabajar. Leí contratos. Detecté discrepancias que ahorraban dinero a clientes que nunca lo sabrían. Y regresaba a mi apartamento en Canary Wharf, preparaba té y miraba por la ventana. Pero algo había cambiado. Empecé a decir que sí a cosas que antes rechazaba. Una invitación a cenar de un colega. Un viaje de fin de semana a Edimburgo con Rachel. Ella vino a visitarme en abril. Una llamada del primo Dylan que duró 1 hora y no trató nada importante y a la vez todo lo que importaba. Durante años, confundí la autosuficiencia con el aislamiento. Había construido una vida limpia, ordenada y completamente mía. Y en algún punto, mío empezó a significar sola. El viaje a Charlotte no arregló eso, pero agrietó la pared lo suficiente como para que entrara la luz. En mayo, llamé a Paige. Fue una llamada corta. Sin mencionar el contrato, el lugar o los $38,000. Sin disculpas. Sin acusaciones. Solo 2 hermanas hablando por primera vez sin una intención oculta debajo. ¿Cómo va el trabajo? Preguntó. Ocupado. Bien. Ocupado. ¿Cómo está Tyler? Estamos trabajando en ello. La terapia ayuda. Bien. Athena. Sí. Me alegra que hayas llamado. Eso fue todo. Sin una gran reconciliación, sin un montaje de perdón lleno de lágrimas. Solo una puerta que quedó abierta. No porque alguien se lo hubiera ganado todavía, sino porque mantenerla cerrada me estaba costando más de lo que había imaginado. La fortaleza no consiste en cargar con el peso de todos. Consiste en saber qué cargas son tuyas y soltar las que no lo son. Yo solté las mías. Y mis manos finalmente quedaron libres. Ahora es de noche en Londres. El cielo sobre Canary Wharf tiene ese tono particular de azul que aparece a finales de primavera. Profundo en los bordes, dorado pálido donde las luces de la ciudad se encuentran con el río. Estoy sentada junto a la ventana de mi apartamento con una taza de Earl Grey que ya se ha enfriado un poco, que es como la prefiero si soy sincera. A veces pienso en ese día. El camino de grava. Las peonías blancas. El cuarteto de cuerdas sonando a través de las puertas de un lugar al que no se me permitió entrar. Vete. Solo la familia puede estar aquí. Mi padre me dijo eso frente a una puerta que ya había cerrado. Y, en cierto modo, tenía razón. Solo la familia podía entrar. El problema fue que olvidó quién era realmente su familia. Olvidó que la familia no es una actuación que se monta para una audiencia. No es un contrato que firmas con la mano de otra persona. No es una factura que desliza sobre la mesa esperando que alguien la pague solo porque comparte tu sangre. La familia son las personas que aparecen.
No porque te deban algo, sino porque eligen hacerlo. Es Rachel, que llevó café frío a una habitación de hotel y me dijo que cerrara el portátil. Es Dylan, que envió una captura de pantalla que lo cambió todo. Es la versión de Paige que llamó en mayo y dijo, me alegra que hayas llamado, y lo dijo en serio. Miro mi pasaporte en la estantería. La firma dentro es mía. Limpia. Segura. No falsificada. Mi nombre es Athena Sinclair. Tengo 34 años. Trabajo en cumplimiento. Vivo sola en un apartamento junto al río. Y estoy aprendiendo, todavía aprendiendo, que decir no a lo que te hace daño es lo mismo que decir sí a quién eres. Nadie firma mi nombre excepto yo. Y eso es suficiente. Finalmente es suficiente. Esa es mi historia. Y si sigues aquí, gracias. Si esto conectó contigo, me encantaría escucharte. Opción 1. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite con tu propia familia, incluso cuando te costó algo? Opción 2. ¿Alguna vez has sido el cajero automático de la familia? La persona a la que todos llaman cuando necesitan algo, pero nunca cuando no lo necesitan. O opción 3. Cuéntame algo completamente diferente. Tu historia, tus palabras, déjalas en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción. He dejado algunas que impactan igual de fuerte. Hasta la próxima, recuerda esto. Tu nombre, tu firma, te pertenecen. No dejes que nadie las escriba por ti.